Buenas tardes a todos. Es para mí un placer ser la presentadora de esta última conferencia, de este segundo ciclo organizado por la Sociedad Española de Retórica. Y digo que es un placer porque me toca presentar a una conferenciante que, además de ser una gran investigadora y una investigadora de peso y de solvencia dentro de su especialidad, pues es una persona a la que puedo considerar amiga, a la que coincido en eventos académicos vengo coincidiendo desde hace muchísimo tiempo y ya se ha entablado entre nosotros una relación de afecto y amistad. Así que le doy a nuestra conferenciante una bienvenida muy afectuosa y paso a presentarles pues unas líneas generales para que podamos situarlas. María Alejandra Vitale es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, donde desempeña el cargo de catedrática, que allí se llama profesora titular, y donde es investigadora del Instituto de Lingüística. Ella obtuvo su postdoctorado en estudios lingüísticos en Brasil, en la Universidad Federal de Minas Gerais, y francamente tiene un currículum aplastante. Les voy a simplemente seleccionar unas cuantas líneas que nos permitan ubicarla. Por ejemplo, es actualmente directora de la revista electrónica Rhetor, es la revista de la Asociación Argentina de Retórica, una institución de la que fue presidenta durante 2 periodos. Ha presidido también la Asociación Latinoamericana de Retórica, la Organización Iberoamericana de Retórica y actualmente es vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos. También codirige la maestría en Retórica y Argumentación de la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, aprovecho también para dar la bienvenida a esos alumnos de máster que seguramente están conectados con nosotros en la distancia. Sus líneas de investigación son la retórica política, el análisis de los discursos que legitimaron las dictaduras militares de América del Sur y de los servicios de inteligencia. En este sector lidera el grupo de investigación de archivos de la represión y es además directora de proyectos de investigación financiados por la Universidad de Buenos Aires, así como participante como investigadora extranjera en proyectos de investigación radicados en la UNAM en México. Coordinó además una red de investigación en la UBA y en la University of Cape Town en Sudáfrica y ha sido profesora visitante en universidades de Brasil, Perú, México e Italia. Y diré también que nos visitó en la Universidad de Cádiz, desde donde les hablo, donde hizo una estupenda conferencia para los alumnos de nuestros programas de doctorado en Artes y Humanidades. De su amplia bibliografía, les voy simplemente a referir su último título, muy reciente, ha sido publicado en 2002 por la Universidad de Buenos Aires y se titula Rutinas del Mal, estudios discursivos de archivos de la represión. Bienvenida, Alejandra, a este encuentro virtual y te paso a continuación con mucho gusto la palabra con la absoluta seguridad de que vamos a disfrutar mucho y aprender muchísimo de tu conferencia. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, querida Violeta. En primer lugar, agradezco a la Sociedad Española de Retórica la invitación para dar esta conferencia. También a mi colega y amiga Violeta Pérez Custodio, a David Hernández de la Fuente, que ha colaborado en esta organización, y a Francisco Chicorrico, que está aquí presente, y por supuesto también a todo el auditorio. Voy a compartir un PowerPoint. ¿Se observa con corrección? Sí, bien. Ustedes cualquier cosa me dicen. Entonces, asistimos en la actualidad a un auge de la retórica que se manifiesta por lo menos en 2 planos.
Por un lado, a nivel institucional proliferan nuevas asociaciones y sociedades de retórica, tanto en América Latina, Europa como China, que se suman a otras ya establecidas. En tal sentido, la Sociedad Española de Retórica es un acontecimiento a destacar. Por otra parte, en la reflexión teórica se acrecienta un entrecruzamiento interdisciplinar que se refiere a la retorización de la lingüística, promueve los desplazamientos entre retórica y análisis del discurso y recupera la retórica en los estudios de la argumentación. En relación con ello, me detendré a continuación desde un encuentro entre la retórica y el análisis del discurso en la expresión del disenso ante los regímenes dictatoriales que en el siglo pasado instauraron la censura en Sudamérica. Específicamente, describiré la argumentación por el ejemplo tomado de la historia, considerada en esos contextos como una estrategia para sortear esa censura y como una modalidad de lo que la tradición retórica llamó estilo figurado. En el caso de Argentina, el retorno de esa estrategia en diversas coyunturas golpistas permite afirmar que en la prensa escrita funcionó lo que denomino memoria retórico-argumental antigolpista. Sabemos que Aristóteles en su retórica plantea que el ejemplo es un tipo de prueba técnica donde se establece un hecho particular por uno o numerosos hechos particulares semejantes que se relacionan con la misma idea general. El ejemplo, agrega, es de dos especies. Una consiste en citar hechos pasados, la otra en crearlos uno mismo, la parábola y la fábula. Sin embargo, considera más útil para la deliberación la invocación de acontecimientos reales, dado que el futuro es semejante al pasado. Perelman y Olbrecht-Titeka, por su parte, distinguen el ejemplo de la ilustración. El ejemplo sirve para justificar una regla sobre la que hay desacuerdo, mientras que la ilustración tiene la función de reforzar la adhesión a una regla conocida y admitida. Los autores advierten que los ejemplos se influyen mutuamente, de modo tal que el sentido de uno incide sobre otro, a la vez que esa dinámica expresa el punto de vista de quien incluye a esos casos particulares dentro de una misma regla. En relación con ello, Marc Angenot ha hecho hincapié en que la elección de un ejemplo tomado de la historia nunca es inocente y que la realidad deviene un repertorio de preconstruidos con alta legibilidad ideológica. Aristóteles también había afirmado que lo propio del ejemplo es guardar la relación de lo semejante con lo semejante, por lo que la similitud entre el hecho pasado y el hecho del presente contribuye a esfumar la demarcación entre presente y pasado, lo que conlleva en muchos casos la transformación de la historia en memoria. Por eso, Emmanuel Damblon, al contemplar la persuasión mediante el ejemplo, sostiene que el orador se vuelve en ella portavoz de la memoria de la polis, incursionando en un patrimonio tópico aún vivaz en el espíritu del auditorio. Es que, como también han señalado Perelman y Olbrecht-Titeka, para que la argumentación por el ejemplo tenga fuerza persuasiva, el orador debe apelar, como en verdad rige para toda argumentación, a una doxa compartida con su auditorio, en este caso sobre el hecho pasado recordado. Sobre el nexo entre el ejemplo tomado de la historia y la memoria, X ha señalado la importancia del ejemplo en la elaboración de la memoria colectiva,
y ha analizado cómo lleva a comparar dos situaciones particulares, una actual y otra pasada, y cómo invita siempre a ver la identidad en la heterogeneidad. En las dictaduras militares que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX en América del Sur, el ejemplo tomado de la historia constituyó una estrategia retórica usada para sortear la censura y poder expresar el disenso públicamente. El estudio sobre la censura como hecho del lenguaje y de los mecanismos para sustraerse a ella, realizado por Eni Orlandi en relación con la última dictadura militar de Brasil, demuestra cómo bajo un gobierno dictatorial que prohíbe la circulación de ciertos sentidos, se ejerce la resistencia diciendo lo mismo, lo que está permitido, para decir al mismo tiempo otra cosa, lo que está prohibido. Orlandi comenta, en el caso de la música popular brasileña, la referencia a hechos históricos del pasado como una manera de significar los sentidos censurados, si bien no la analiza como ejemplo tomado de la historia. En Uruguay, ante el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, se destaca el uso que la revista de izquierda Marcha realizó del héroe nacional del siglo XIX Artigas para oponerse tanto a la disolución del Parlamento como a la instauración de la censura que decretó el presidente José María Bordaberry, digitado por las Fuerzas Armadas. La estrategia consistió entonces en disponer en el extremo superior izquierdo de una página la cita textual de palabras de Artigas, pronunciadas en 1815 y contrarias a la tiranía representada por el virrey español Francisco Javier de Lío. Dicha cita afirma: mis desvelos no cesarán hasta haber asegurada la provincia contra el tirano y afianzar la libertad en sus polos verdaderos, para que la posteridad venere en sus mayores la investidura de hombres libres. En el extremo inferior derecho, la revista ubicó la cita del artículo 3 del decreto presidencial que disolvió el Parlamento. Este artículo prohibió que la prensa se refiriera a dicho decreto, atribuyéndole al Poder Ejecutivo propósitos dictatoriales. A continuación, Marcha citó una notificación del Ministerio del Interior que, por disposición del Poder Ejecutivo, prohibió a la prensa convocar a mitines de carácter sindical que afectaran el orden público, la imagen presidencial o de las Fuerzas Armadas. Por último, en ese margen inferior derecho, Marcha reprodujo un comunicado del Ministerio del Interior que recordaba a los medios de difusión la vigencia del artículo 1 de la Ley de Seguridad Interior, que castigaba con 6 a 20 años de prisión a quien cometiera actos que expusieran a la República al peligro de una guerra. La tiranía del virrey español Francisco Javier de Lío, el hecho particular pasado denunciado por Artigas, construyó como un tirano al presidente que había disuelto el Parlamento en 1973 e instalado la censura, remarcando la identidad en la heterogeneidad de los dos hechos particulares. A la vez, del hecho pasado y de la similitud sobreentendida entre las dos situaciones, se derivaba una norma de acción en el presente de 1973. Luchar contra la tiranía y por la libertad.
En el contexto del golpe de Estado y en el entorno de la cita de los documentos del Poder Ejecutivo que disolvieron el Parlamento e instalaron la censura, las palabras de Artigas contra la tiranía sobreentendieron los sentidos críticos hacia el golpe y la palabra presidencial, que Marcha debía callar para seguir editándose. En efecto, como analizó Orlandi, los sentidos permitidos, en este caso las palabras de Artigas, reproducidos bajo censura, se dislocan, se cargan de otros sentidos posibles pero no dichos. Gracias al ejemplo tomado de la historia, incorporado mediante la cita textual de Artigas, se exasperó el dialogismo frente al pretendido monologismo dictatorial. El dialogismo se estableció, por un lado, entre la palabra presidencial de 1973 y las palabras de Artigas, que funcionaron implícitamente como un comentario crítico de esa palabra presidencial. Por otra parte, el dialogismo se entabló entre la palabra silenciada de Marcha en oposición al decreto presidencial de disolución del Parlamento, la palabra presidencial y, en relación interlocutiva, el discurso crítico supuesto en los lectores y las lectoras de Marcha. Al mismo tiempo, la diagramación de la página jugó con los ejes derecha-izquierda y arriba-abajo para construir la figura de la antítesis entre Artigas y sus palabras, por un lado, y el presidente Bordaberry y las suyas, por el otro. Alrededor de estas palabras, un muy notorio espacio vacío metaforizaba semióticamente la censura, el silenciamiento de las palabras críticas explícitas de la propia Marcha que habían sido prohibidas. Se trata de una retórica metafórica de la prensa escrita que consistió en dejar en el diseño de la página espacios vacíos donde deberían incluirse una información o una opinión prohibida. Esta retórica la detectó también Ennio Orlandi, quien recuerda que ante una información censurada en Brasil, los editores dejaban vacío el espacio en el que debía aparecer esa información u opinión censurada, de modo que los vacíos o silencios eran visibles como signos de censura. Pero esto también fue prohibido por la dictadura de Brasil y los editores fueron obligados a completar todas las páginas sin dejar espacios vacíos. Y lo llenaron las páginas, aclaró Orlandi, con recetas de cocina o el poema épico Las Lusíadas. En el caso de Argentina, la prensa escrita usó también la argumentación por el ejemplo tomado de la historia para neutralizar la censura y expresar de modo indirecto su disenso ante los golpes de Estado de 1930, 1962 y 1976. De esta manera, ante el golpe militar que abre la serie de 6 golpes de Estado que padeció Argentina durante el siglo XX, el periódico del Partido Socialista La Vanguardia, en un comunicado titulado El lenguaje de los gobernantes, se refirió al lenguaje mentiroso del dictador español Primo de Rivera. Este general había encabezado un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923 bajo la promesa de que establecería un gobierno transitorio que traspasaría el mando a un gobierno democráticamente electo, lo que incidió en que recibiera el apoyo de diversos sectores sociales. Sin embargo, instaló una dictadura militar inspirada en el modelo fascista de Mussolini. En relación con eso, La Vanguardia afirmó: famoso por sus discursos, proclamas y escritos tan abundantes como mentirosos,
pues se recordará que después de prometer salvar a España en 60 días, se enquistó en el poder durante 6 años, sin que ni una sola promesa se cumpliera. En Argentina, en el mismo mes de septiembre, esta vez en 1930, el general José Félix Uriburu, representante del sector de las Fuerzas Armadas adeptas al fascismo de entreguerras, encabezó un golpe de Estado contra el presidente constitucional Hipólito Yrigoyen. Para ganar el apoyo de los políticos y los sectores liberales de las Fuerzas Armadas, en su proclama prometió que su gobierno sería provisional y que en las urnas el pueblo expresaría prontamente con libertad sus preferencias. La similitud de las dos situaciones y de los dos hechos particulares, el de España con Primo de Rivera y el de Argentina con Uriburu, subsumidos bajo la misma proposición general según la cual los dictadores realizan un golpe de Estado con promesas democráticas mentirosas para generar la adhesión, orientó a los lectores de La Vanguardia a no creer en las promesas democráticas del general Uriburu y de este modo expresó de modo sobreentendido el disenso del periódico ante el gobierno militar. La estrategia de apelar a la argumentación por el ejemplo tomado de la historia para sortear la censura retornó en la coyuntura golpista de 1962, cuando un golpe militar derrocó al presidente constitucional Arturo Frondizi. El diario Clarín, que en aquel momento tenía fuertes vínculos con el gobierno de Frondizi, al día siguiente del golpe de Estado, que fue el 29 de marzo, en su columna denominada ¿Qué dice la calle?, sostuvo que en cuanto a la opinión de la calle se remitía al juicio de la historia y afirmó: y ya que invocamos a la historia en función de juez supremo, tengamos presente la rectitud insobornable de sus fallos, de los que hay más de algún ejemplo ilustrativo. Y a continuación, sobre el personaje histórico de Adolfo Alsina, gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1866 y vicepresidente de la Nación entre 1868 y 1874, afirmó: no hubo delito, violencia ni atentado que falsamente no se le imputara. Y, sin embargo, terminada la lucha, el doctor Alsina fue consagrado por sus mismos detractores como un esclarecido patriota, como el hombre público más digno de la época. El hecho particular sucedido con Alsina funcionó así como un ejemplo de la idea general explicitada por Clarín. La historia brinda fallos insobornables, es decir, no sujetos a las pasiones e intereses de cada coyuntura. El caso particular de Frondizi fue incluido de modo implícito en esa idea general, de modo que en este uso del ejemplo tomado de la historia, tuvo, como sucede en muchos discursos aquí analizados y tal como lo ha señalado Marc Angenot, un valor predictivo y profético. En efecto, Clarín, para defender de modo implícito a Frondizi mediante el ejemplo de lo acontecido con Alsina, predijo que el fallo de la historia absolvería al presidente derrocado, quien fue criticado en 1962, pero sería valorado en el futuro como un esclarecido patriota y digno hombre público. La argumentación por el ejemplo tomado de la historia como estrategia retórica para superar la censura y expresar el disenso, retornó, por último, ante el golpe militar del 24 de marzo de 1976, que instauró el terrorismo de Estado y cerró la serie de los golpes militares en la Argentina. La revista cultural católica Criterio, poco después del golpe, publicó un extenso artículo con el sugerente título La resistencia escrita,
donde analizó las obras literarias que durante el nazismo pudieron expresar, a pesar de la férrea censura instaurada, una disidencia implícita contra el régimen. De esta manera afirmó: la crítica directa no era posible. Tenía que adoptar entonces un camuflaje, el método de decir entre las líneas, con el objetivo de llegar a quien fuera capaz de leer las invisibles palabras surgidas en el espacio blanco. Este ejemplo tomado de la historia, que remitía a la idea general según la cual en épocas de dictadura y de censura la prensa y los escritores recurren al decir entre líneas, orientaba a que los lectores de Criterio encontraran una similitud con la situación que vivía la revista en 1976 e incluyeran este caso particular del presente en esa misma idea general. Asimismo, respecto de Hitler, Criterio sostuvo: obligó a los autores a optar entre el exilio y una difícil permanencia en el país, con muy pocas posibilidades de publicar, de difundir las obras. Este ejemplo histórico tomado de la época nazi tenía una función profética respecto de lo que sucedería en el propio gobierno militar en la Argentina, donde efectivamente muchos escritores fueron condenados al silencio, al exilio o peor, a integrar la lista de desaparecidos. El método de decir entre las líneas al que se refirió la revista Criterio en este número resignificó el contenido del número anterior, el primero tras el golpe militar, donde, salvo un comentario, todos los artículos de fondo y el editorial estuvieron dedicados a un mismo tema, algo no común en la revista y por eso significativo. Se trataba de la muerte. Aunque no hubiera en ellos ninguna referencia explícita a la coyuntura de 1976, se puede interpretar todo el número como un macroacto de habla de advertencia implícita sobre los peligros que el golpe militar significaba para la Argentina. Peligros a los que Criterio se había referido poco antes de que se concretara el golpe de Estado, al considerar que la probable intervención militar era indeseada y, cito, cargada de peligros. La argumentación por el ejemplo tomado de la historia como estrategia que permite superar la censura y expresar disidencia o crítica ante un poder autoritario y en un contexto que resulta peligroso para quien toma la palabra, puede ser entendida en los discursos analizados como una modalidad de lo que la tradición retórica llamó estilo figurado. En efecto, en el Tratado de Demetrio sobre el estilo, se afirma que con frecuencia, cuando nos dirigimos a un tirano o a una persona violenta e intentamos condenar su conducta, dado que ejercer la crítica directa es peligroso, nos vemos obligados a hacerla por medio del estilo figurado, un modo prudente e indirecto del decir. En este sentido, Demetrio afirma que ya que los príncipes no oyen con agrado sus propias faltas, para aconsejarles que no las cometan, no les hablaremos de forma directa, sino más bien reprocharemos a otros que hayan obrado de manera parecida. Da así el ejemplo de que para dirigirnos a Dionisio el tirano, criticaremos a Falaris y su crueldad, o alabaremos a los que obraron de forma opuesta a Dionisio como Gelón e Irión. Laurent Pernaut se refiere a algunos tratadistas antiguos que abordaron el discurso figurado y analiza en la retórica antigua el uso del estilo figurado en las declamaciones. Sabemos, discurso ficticio dedicado a un tema imaginario que se sitúa en el pasado en un contexto abstracto y atemporal y que era usado en las escuelas de retórica para formar a los oradores o por quienes se lucían en los círculos literarios. Las declaraciones, sabemos también, imitaban un alegato pronunciado ante un tribunal para acusar o defender,
o una opinión dada delante de una asamblea o ante un consejo para proponer o rechazar una acción. Proliferaron en la época del imperio y en especial aquellas relativas a los tiranos, mediante el estilo figurado, escondieron alusiones a la actualidad política y problemas contemporáneos vinculados con el poder imperial. Pernot recuerda que Quintiliano, por su parte, se refirió al estilo figurado como un tipo de figura de pensamiento, en 923 de sus Instituciones Oratoria. Lo caracterizó como el sacar alguna cosa oculta de lo dicho, y lo diferenció de la ironía porque en esta otra figura de pensamiento queremos que se entienda lo contrario de lo que decimos, mientras que en el estilo figurado buscamos que el oyente adivine otra cosa, no la contraria de lo que formulamos. Quintiliano afirma que el estilo figurado se usa por 3 razones: cuando es arriesgado decir abiertamente lo que queremos, para mantener las buenas maneras porque no es conveniente decir lo que queremos, y como adorno, para dar más gracia al discurso. Quintiliano declara que en esta figura las palabras generan duda y construyen un sentido ambiguo, de modo que coincide con Demetrio, quien caracterizó al estilo figurado como ambiguo. Demetrio vinculó el estilo figurado a un contexto comunicativo que podría asociarse al género deliberativo en el que se aconseja o reprende un tirano con miras a una acción futura. Quintiliano, por su parte, lo relaciona con el género judicial, cuando la defensa de una causa exige la reprensión de un poderoso que puede ofenderse, por lo que en el estilo figurado interviene una destinación doble. En efecto, debe lograr que el juez comprenda el sentido oculto, pero que éste no sea advertido por el poderoso. Tanto en Demetrio como en Quintiliano, es entonces el tirano o el poderoso quien no tiene que percibir una crítica en nuestras palabras. Pero Quintiliano introduce un tercero, el juez, quien adivine lo que le queremos dar a entender. Lausberg se refiere en esta línea a la figura que denomina énfasis y sé que correspondería con el discurso figurado. Contempla como rasgo distintivo lo que denomina, cito, la peligrosidad de la situación discurso. En efecto, caracteriza el énfasis como el ocultamiento de un pensamiento importante y peligroso conforme a la situación, tras de una manifestación que parece inocua, lo que busca impedir la comprensión del pensamiento propio en el oyente. Lo define, asimismo, cito, como figura que consiste en dar a entender más de lo que realmente se expresa con las palabras empleadas para decir alguna cosa. El énfasis se entiende mediante la comprensión de lo implícito. Fin de cita. Es decir, que a la vez que oculta hacia el tirano o poderoso, busca comunicar a otro destinatario algo implícito, lo que sucede con la argumentación por el ejemplo tomado de la historia que desplegó la prensa escrita de Sudamérica ante las dictaduras militares. En su reciente libro, o más reciente libro sobre el arte del sobreentendido, Pernot vuelve sobre el discurso figurado y hace hincapié en su relación con la prudencia, al permitir superar el silencio o el decir algo contra el propio pensamiento, que sería producto de la autocensura, a la vez que evitar un decir directo y explícito. En este sentido, entiendo que la eficacia del sobreentendido ante situaciones en que el orador o la oradora corren peligro radica en que, como ha planteado el lingüista Ducrot, siempre en el sobreentendido, a diferencia de la presuposición, el locutor o locutora tienen la posibilidad de atrincherarse en el sentido literal y de atribuir la responsabilidad de la interpretación del enunciado al interlocutor. En Argentina, el ejemplo tomado de la historia como estrategia para sortear la censura integró lo que denominó memoria retórico-argumental antigolpista, es decir, el retorno y la reformulación de estrategias persuasivas que, en una serie discursiva,
buscan la adhesión en torno a cierta tesis. En el caso aquí analizado, el disenso ante los golpes militares. En los medios gráficos argentinos que se distanciaron de los golpes de Estado, los enunciados producidos ante el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930 funcionaron como discursos fundadores, que fueron retomados y reformulados en las coyunturas golpistas de 1962 y 1976. Específicamente, fue el ejemplo tomado de la historia como estrategia para sortear la censura impuesta por los respectivos gobiernos dictatoriales el que permite identificar una memoria retórico-argumental antigolpista. Para concluir, quisiera destacar que la retórica del disenso que constituye la polémica pública solo es posible en un contexto democrático, a la vez que los regímenes dictatoriales exigen una retórica del disenso que inhiba la polémica y obligue a usar retóricas particulares. Como plantea Pernod, la ventaja del estilo figurado, y agrego del ejemplo tomado de la historia usado como estilo figurado, consiste en que permite sortear la censura de modo que algunos comprendan los sobreentendidos, otros no, y también aquellos que lo comprenden sean incapaces de probar formalmente que existen. Un estudio comparativo entre discursos públicos de España y Argentina del ejemplo tomado de la historia como estrategia para sortear la censura se perfila así como un camino fructífero para profundizar los vínculos entre nuestras asociaciones de retórica y para mantener viva la memoria crítica de nuestras respectivas dictaduras. Gracias.